Buenas tardes, alumnos. Sean bienvenidos a esta nueva clase de física. En este caso, esta es una clase demostrativa para el área de física moderna. Pues vamos a iniciar. Buenas tardes, Rachel Alvarenga. Sea bienvenida a esta nueva clase de física. Y antes de iniciar nuestra clase, quiero compartir una pequeña reflexión con ustedes que dice: un viaje de 1000 millas inicia con un solo paso. ¿Verdad? Todo camino que debemos emprender, siempre vamos a iniciar con un pequeño paso y el que simboliza el camino hacia el éxito. No sé, Rachel, si tiene alguna opinión. Sí, no, profe, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Para encaminarnos hacia nuestro futuro, creo que es necesario comenzar con un impulso y un pequeño paso que nos lleve al éxito. Excelente, muy bien. Entonces voy a iniciar compartiéndoles, ¿verdad? Pantalla. Voy a compartir pantalla. Y en este caso vamos a iniciar con nuestra clase de física. Bueno, el espacio pedagógico de esta clase demostrativa es Física Moderna, a cargo de la licenciada Fabiola Alessandra Paz Girón, su estudiante Ímero Mar Reyes Membreño, estudiante de la carrera de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta clase vamos a tocar lo que es el capítulo de la teoría cuántica temprana y modelos atómicos. Pero nos vamos a enfocar en lo que es la teoría fotónica de la luz y el efecto fotoeléctrico. Vamos a iniciar haciendo una pequeña exploración de conocimiento acerca de qué consideran ustedes que es la teoría fotónica de la luz y el efecto fotoeléctrico. Escucho sus opiniones. La verdad, yo carezco de conocimiento. Tienes razón. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Explicando un poco acerca de lo que es la teoría fotónica de la luz y el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Está bien cuando tenemos conocimientos previos y está bien también cuando no los tenemos, porque de eso se trata la clase, despejar todas nuestras dudas. Pues vamos a iniciar, espero pongan atención. ¿Qué es la teoría fotónica de la luz y el efecto fotoeléctrico? Pues básicamente el efecto fotoeléctrico fue descubierto por Heinrich Hertz en el año de 1887, al observar un arco de luz que salta entre dos electrodos y que conectados con alta tensión en tendencias mayores cuando se utilizaba la luz ultravioleta y cuando se dejaba en la oscuridad. Ese fue el principio de lo que era el efecto fotoeléctrico. Pero en el año de 1905, el mismo año de que Albert Einstein presentó lo que era la teoría de la relatividad, él también hizo una pequeña presentación, como en ese tiempo se podría decir soberbia, ¿verdad? Porque ya se tenía el trabajo del anterior, de Planck. Y Planck sugirió que la energía vibratoria de las moléculas fotoeléctricas en un objeto que irradia está cuantizada por que la energía es igual a N por H por F, que N es una constante, H es lo que se le llama un entero y la F en ese entonces Planck la había denominado como la frecuencia de vibración molecular. Pero ¿cómo creen ustedes que Albert Einstein describió el efecto fotoeléctrico? Pues Albert Einstein argumentó, básicamente, él dio su argumento y dijo que cuando un oscilador molecular emite la luz, la energía vibratoria de la molécula, que en este caso Planck le había dicho que la energía era igual a N por H por F, Albert Einstein dijo que la energía de la constante de Planck por el entero, por la frecuencia de vibraciones moleculares emitidas,
debe disminuir en cantidad multiplicada por la constante de Planck por la frecuencia vibratoria. O sea, prácticamente que debería disminuir un entero. En este caso, el entero era el doble de lo que era la constante de Planck por la frecuencia vibratoria. O también restado por otro entero. En este caso, podemos observar aquí que nos dice N2 por 1 por multiplicado por la constante de Planck por la frecuencia de vibración. Entonces, para conservar energía, Albert Einstein propuso y dijo que la energía debía emitirse por paquetes o llamados cuantos, o en cuanto, ¿verdad? Cada uno con energía que tal que nuestra fórmula nos iba a quedar que la energía ya no iba a ser multiplicada por uno entero, sino que la energía iba a ser igual a lo que era la constante de Planck, pero en este caso ya F ya no toma el valor de que era la frecuencia vibratoria, sino que aquí F, Albert Einstein lo dijo que era la frecuencia de la luz emitida. Ese fue como Albert Einstein describía el efecto fotoeléctrico. Aquí podemos observar que la teoría de la luz fue una divergencia radical de ideas clásicas, pero Albert Einstein propuso más postulados y dijo que cuando la luz brilla sobre una superficie metálica, se emiten electrones desde la superficie. A este efecto se llamó efecto fotoeléctrico y ocurre en más materiales. Y prácticamente Albert Einstein consiguió hacer que el experimento fuera probado. Y aquí tenemos, si pueden ustedes observar esta imagen aquí se puede observar una fotocelda. Ajá. Podemos observar la fotocelda con una fuente de luz que irradia sobre un punto P, si podemos observar aquí el punto P, y este punto P irradia hacia un electrodo C. O sea, que sí se puede probar que un electrón sea emitido para que haya circuito. Entonces, prácticamente, el hecho de que los electrones puedan emitir luz cuando brilla el metal es congruente a las teorías electromagnéticas. Básicamente, si no hay una fuente de luz, este electrodo no va a calcular que hay energía fluyendo proveniente, ¿verdad?, de la placa de metal. Pero cuando se enciende un haz de luz, este haz de luz incide sobre el punto P y este incide sobre el electrodo C. Entonces, Albert Einstein puntualizó que la teoría ondulatoria y la teoría fotónica de la luz dan predicciones totalmente diferentes acerca de los detalles fotoeléctricos. Por ejemplo, las predicciones se pueden medir con un aparato, ¿verdad? Y ya vimos el aparato en esta figura, si lo podemos observar. Entonces, esto se puede lograr al usar un puente de voltaje variable, de manera que las terminales del electrodo C se puedan invertir, básicamente, pero, de los electrodos, ¿verdad?, provenientes del punto P. Estos serán repelidos por el electrodo negativo, pero si son lo suficientemente rápidos, llegarán hasta el punto C, hasta un punto C. O sea, si el voltaje invertido aumentado se llega al punto de la corriente a cero, ningún electrón tendrá la suficiente fuerza para llegar hasta el punto A, que lo tenemos aquí. A esto le vamos a llamar potencial de frenado, o sea que si no hay fuerza y los electrones no pueden llegar hasta el punto A eso se le va a llamar potencial de frenado o voltaje de frenado, que se va a representar con una V0. O es posible que nosotros también podamos calcular lo que es la energía cinética máxima o también Kmax, con la base en la conservación de energía. Prácticamente, aquí está, que yo les decía que Einstein había puntualizado que la teoría ondulatoria y la teoría fotónica de la luz daban predicciones distintas y muy diferentes, ¿verdad? Prácticamente con el ejercicio anterior de los haz de luz incidiendo sobre una placa de metal que refleja
porque si ustedes se han fijado, ¿verdad? Refleja luz y esa luz la podemos medir de un punto hacia otro punto. Entonces, eso lo podemos medir y prácticamente Albert Einstein dijo que cuando nosotros podíamos calcular la energía cinética máxima iba a ser igual a un electronvolt cero. Ya vamos a ver qué es un electronvolt cero. Aquí tenemos otro postulado, ¿verdad? Que si podemos ver, dice que de acuerdo con la teoría ondulatoria, Einstein se expulsa por colisión un solo fotón, o sea, que un electrón se expulsa y colisiona y libera un solo fotón. En este proceso, toda la energía del fotón se transfiere al electrón y el fotón deja de existir. Prácticamente aquí fue lo que dijo, que la constante del Planck multiplicada por la frecuencia iba a ser igual a lo que llamamos a la energía cinética máxima y a la W le vamos a llamar función de trabajo, que va a ser entonces cuando un fotón pierda su energía, esto va a ser igual a la energía a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia de la luz emitida, que va a ser igual a la energía cinética que encontramos más la función del trabajo. ¿Verdad? Aquí tenemos otro punto que dice, si la frecuencia de la luz aumenta, la máxima energía cinética de los electrones aumenta literalmente de acuerdo a la siguiente ecuación. Aquí tenemos que la energía cinética máxima va a ser igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la luz menos la función de trabajo que me va a dar igual a 0. Pero yo aquí puedo mencionar antes que un aumento de intensidad de luz de un haz de luz significa que los fotones son incidentes, ¿verdad? De manera que si se expulsan más electrones, dado que la energía del fotón no cambia, la misma energía de los fotones tampoco cambiará. Que nos quede claro, si la potencia de la energía es distinta, entonces la intensidad no puede cambiar la emisión de los electrones. Pero la máxima energía cinética significa que no va a cambiar, ¿verdad? Si la frecuencia, también que recordar que si la frecuencia es menor que la frecuencia de corte, o sea, F0, porque aquí tengo, ¿verdad? Que frecuencia es F, es frecuencia de la luz, pero si es menor que la frecuencia, que la frecuencia de corte, o sea, F0, entonces va a ser que la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de corte va a ser igual a la función del trabajo igual a 0. Entonces, aquí tengo yo estas predicciones del efecto fotoeléctrico, o nos deja claramente evidenciado diferentes razones de las predicciones de la teoría ondulatoria, ¿verdad? Entonces, los resultados que Albert Einstein propuso estaban totalmente en concordancia. Aquí, por ejemplo, yo tengo unas notas que dice que un electronvolt va a ser igual a a 1.60 por 10 a la negativo 19 joules. Y también vamos a utilizar esto que dice que máxima energía cinética es Kmax. Y W0 se llama función de trabajo. Estas tres las vamos a utilizar para realizar nuestros ejercicios. Entonces, espero que les haya quedado claro la teoría, ¿verdad? Acerca de lo que es la teoría, acerca de la teoría fotónica de la luz y el efecto fotoeléctrico. Entonces, vamos a pasar aquí a unos pequeños ejercicios que yo tengo preparados para ustedes, para que les quede un poco más claro de lo que es perdón, la teoría. Vamos a iniciar calculando lo que es la energía de un fotón. ¿Cómo vamos a calcular la energía de un fotón? Aquí tenemos, voy a minimizar mi pantalla. Por aquí la voy a poner. Dice, número 1,
Calcule la energía de un fotón de haz de luz de longitud de onda de 450 nanómetros. Hay que recordar que un nanómetro está multiplicado por -7, ¿verdad? En el aire o en el vacío. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular la energía de un fotón de luz azul de longitud de onda de 450 nanómetros. Lo podemos hacer en el aire o en el vacío. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Recordar que el fotón tiene una energía, si podemos observar aquí a este lado, que la energía va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz emitida, que dijo Albert Einstein, que lógicamente esto va a ser igual a que la frecuencia va a ser igual por la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz. Recordemos que C es velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que la energía, si podemos observar aquí, la energía va a ser igual a ¿qué? A la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de la luz emitida. Que básicamente esto, si tomamos en cuenta nuestras ecuaciones anteriores, vamos a decir que la frecuencia, porque me está pidiendo que calcule la energía del fotón, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que, pero me da longitud de onda. Y si ustedes fijan, en la primera ecuación no hay longitud de onda, puesto por eso debo de hacer uso de la siguiente ecuación, que me dice que la frecuencia va a ser igual a la constante de Planck multiplicada por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces allí vengo yo y calculo cuál es la constante de Planck. Va a ser 6.63 por 10 a la negativo 34 joules por segundo, perdón, multiplicado por 3.8 por 10 a la 8 metros por segundo. Todo esto lo voy a dividir entre 4.5 por 10 a la negativo 7 metros. ¿Por qué? Porque ya lo pasé a metros para que se me sea un poco más fácil cancelar metro con metro y segundo con segundo. Entonces, al hacer nuestra operación, me da que el resultado que es 4.44 por 10 a la negativo 19 joules. ¿Por qué joules? Porque ustedes se fijan, cancelé segundo con segundo y metro con metro, ¿verdad? También puedo decir también que para calcular la energía total de un fotón, porque la energía total de un fotón la tengo que calcular en electronvolt. Entonces, si ustedes se fijan aquí, pues nuestro resultado en joules lo voy a dividir entre un electronvolt, que arriba estábamos viendo, ¿verdad? En las notitas que les di, que un electronvolt era igual a 1.60 por 10 a la 19, a la negativo 19 joules. Entonces, al calcular joules sobre joules, me da electronvolt. Entonces, al dividir 4.4 por 10 a la negativo 19 entre 1.60 por 10 a la negativo 19, se va, me queda 2.88 electronvolts. ¿Me van entendiendo? Sí, Lick. Perfecto. Correcto. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Vamos a calcular los fotones de una bombilla. Aquí deben de poner un poco más de atención en los fotones de una bombilla porque vamos a hacer uso de nuestras siguientes ecuaciones. Estime, dice, ¿cuántos fotones de luz visible emite una bombilla de 100 watts? Suponga que la bombilla tiene una eficiencia típica de aproximadamente el 3%, o sea, esto es el 97% de la energía se manifiesta como calor. Léanlo por un segundo y para que tengan un poco más claro de lo que nosotros queremos averiguar. Ajá, si podemos observar aquí, puedo ver que me pide, ¿verdad?, que yo calcule
lo que es, me pide que calcule. O sea, suponga que la longitud de onda promedio es la mitad del espectro, del espectro visible. O sea que en este caso nosotros vamos a utilizar, porque dice, emite fotones de luz visible. Y si nosotros recordamos que la luz visible es muy, muy, muy corta. Entonces, si suponemos que es la mitad, entonces sería 500, ¿verdad? Sería 500 nanómetros. Entonces, dice que estime cuántos fotones de luz visible hay. Entonces, yo lo que voy a calcular es lo siguiente. Si ustedes se fijan, yo estoy en esta parte de aquí, he colocado que la longitud de onda la vamos a tomar por la mitad, ¿verdad? Porque no nos da longitud de onda. Entonces, vamos a tomar 500 nanómetros. Y me dice que el 3% de la energía tiene una eficiencia típica del 3%. O sea, este es el 97% de la energía se manifiesta solamente como calor. Entonces, el 3% que ella me da lo voy a tomar como watts. Y estos 3 watts va a ser igual a 3 joules. Si ustedes se van fijando, ¿verdad? Entonces, yo voy a tomar mi ecuación que me dice que la energía va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz emitida, ¿verdad? Entonces, aquí puedo ver que la constante de Planck, aquí en esta otra ecuación, multiplicada por la velocidad de la luz, va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda, que ya tengo aquí, que son 500 nanómetros. Entonces, si ustedes se fijan, N, aquí en este caso, N es un número, es el número de fotones emitidos por segundo. O sea que yo quiero ver cuántos fotones emite de luz visible. Entonces, N, número de fotones emitidos, va a ser igual a la energía emitida entre la constante de Planck por la frecuencia de luz emitida. Todo esto va a ser igual a energía por la longitud de onda entre la constante de Planck por lo que es la velocidad de la luz. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar los 3 joules que ya tenía del 3% de eficiencia típica que tenía. Entonces, yo lo que voy a hacer es que esos 3 joules los voy a multiplicar por los 500 nanómetros. Si ustedes fijan, nano por 10 a la menos 9 metros. Esto lo voy a dividir entre la constante de Planck, que es 6.63 por 10 a la negativo 34 joules por segundo. Todo esto lo hago, vengo a multiplicarlo por la velocidad de la luz, que ya la conocemos, que es 3.0 por 10 a las 8 metros por segundo. Esto va a ser igual a 8 por 10 a la 18, ¿qué? Joules. Entonces, esto va a ser igual a casi 10, ¿verdad? Nos emite casi 10 fotones, 8 por 10 a la 18 fotones de luz visible emitida. Para finalizar, aquí traje una pequeña asignación. Ustedes pueden tomar nota de ella donde vamos a calcular la rapidez y la energía de un fotoelectrón. Entonces, van a calcular cuál es la energía cinética y la rapidez de un electrón expulsado de una superficie de sodio, cuya función de trabajo es 2.28 electron volts cuando se acumula con la luz de A, 410 nanómetros, B, 550 nanómetros de longitud de onda. Recuerden que pueden auxiliarse de su libro de texto o me pueden escribir y yo con gusto estaré ahí para despejarles cualquier duda. ¿Alguna duda que tengan o está todo claro? Ninguna, todo claro. Excelente. Entonces, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y espero les haya gustado esta clase, esta pequeña clase, acerca de lo que era ¿cómo? ¿Recuerdan cómo se llamaba la clase? Se llamaba la teoría fotónica de la luz y el efecto
fotoeléctrico. Espero que les haya gustado. Gracias. Nos vemos pronto.